mío, nos volvemos a ti en esta hora, confiados en la obra de tu gracia, confiados, Padre mío, en tu propósito santo para cada uno. Nos humillamos, Padre, y esperamos en ti en esta tarde noche. Tu fidelidad nos alcanza hoy nuevamente. En la abundancia de tu gracia, Padre, nos recrea en tu casa, en tu misma presencia. Gracias por esta honra, Padre. Gracias por estos planes únicos y momentos gloriosos en tu casa. Padre mío, bendice en gran manera cada corazón presente, cada hermano, cada hermana aquí con nosotros hoy física o virtualmente. Nos volvemos a ti de corazón, mi Dios, primeramente para darte gracia, gloria y honor, mi Dios, porque tú eres digno. Y bendecir en gran manera tu palabra en medio nuestro, Padre. Prepara nuestros oídos y toda nuestra atención en ti, mi Dios, tal como desea enseñarnos, instruirnos y entrenarnos en tu camino. Gracias por estos gloriosos tiempos en el nombre de Jesús. Gracias a ti, mi Dios, bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Queremos disfrutar de la maravilla, de la verdad, de la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio a la porción de Efesios 2:10, porciones ya conocidas, familiares, luego Filipenses 2:12, y así vamos despacio, buscando comprender, buscando disfrutar de la verdad que hoy está nuevamente a nuestro alcance. Efesios 2:10, después de elevarnos a la altura de los cielos, de los lugares celestiales en Cristo, es como que nos envía de vuelta aquí con este mensaje, con esta verdad que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó este día, Dios diseñó este tiempo y nos puso en ella con este mensaje. Hechura suya, a imagen de Dios, dice la palabra también. Y dice, nos puso aquí para buenas obras. Y vamos a entender un poco más esta dirección correcta cuando dice buenas obras. Quizás un poco más profundo, no sé si más amplio o más sencillo de lo que el hombre pueda entender y comprender cuando habla de buenas obras. Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2:12 dice algo similar. Porque conforme a la palabra de Dios, hemos recibido a Jesús en nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones. Hemos creído conforme a la palabra de Dios. Y en su mayoría hemos dado paso de fe en las aguas del bautismo, donde hicimos pública nuestra fe en Cristo. ¿Y qué sigue? ¿Qué más hay? Dice aquí en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Esto va a determinar nuestro progreso o nuestra falta de progreso en el Evangelio de su Hijo, Jesucristo. Estas posturas correctas van a determinar que estamos en carrera, conforme a la palabra. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Si damos paso de fe en esta dirección correcta, gracias a Dios, dos cosas muy importantes estamos haciendo aquí.
Una, que estamos en carrera en pos del Señor. Y otro, manifestando claramente de que la vida interior va mostrándose exteriormente. Lo que hemos creído, lo que hemos confesado y recibimos, se está mostrando públicamente. El Hijo de Dios está mostrando su vida interior afuera, o está mostrando todavía lo otro. El Hijo de Dios está en pleno desarrollo de crecimiento y va dando testimonio de crecimiento de estatura espiritual en Cristo. Y esto va dando fe, conforme la palabra de Dios, lo que será nuestro futuro en Cristo. ¿Cómo será nuestro recibimiento? ¿O cómo va a ser nuestra presencia en Cristo, en su venida, en su reino? Fiel es el Señor para darnos estos hermosos momentos para disfrutar aún de su preciosa y bendita palabra. A más de alentarnos, a más de indicarnos el camino, para mostrarnos con claridad la postura correcta en el viaje del Hijo de Dios hacia Cristo. Viene un poco más sobre esta porción de la palabra de Dios para conocer con más claridad de que somos obedientes o no. Porque decía aquí, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación. ¿Y qué es y cómo es aquello? ¿Cómo es ocuparnos de nuestra salvación? Y aquí dice, con temor y temblor. Efesios, el capítulo 4. Vamos hacia esta porción de la palabra. Efesios, los hermanos de Éfeso, este grupo precioso es uno de los grupos que crecieron un poco más que otros hacia el propósito eterno. Y sigue hablándole de esta manera del Señor conforme a su palabra. Efesios 4, los versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermosa declaración, quizás profundo, y necesariamente va a ser profunda porque va a hablarnos de cosas muy necesarias, importantes y de altura en este camino. Y aquí puede ayudarnos un poco más para entender cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Y en la otra porción decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que es dar paso delante del Señor en buenas obras. ¿Cuál es la ocupación necesaria y debida en la cual estamos, conforme a la palabra de Dios, recomendado a tomarlo con firmeza, con decisión, con temor y temblor, decía yo? Y dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que hacíamos antes, el modo de vida antes de conocer a Jesús. Dice, despojaos del viejo hombre. Seguramente entendemos muy bien aquí el mensaje, ¿verdad? Despojaos de la vieja naturaleza con sus hechos, sus orgullos, sus amenazas. No quiere nada de lo celestial. El hombre viejo no desea nada de arriba, todo de aquí abajo. El hombre viejo que del polvo vino y va a volver al polvo, no tiene promesa para adelante. Y
se pone bastante fuerte y bastante duro, y se revela contra todo propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios: despojaos del viejo hombre. Está viciado, dice, engañador, se conforma aquí a los deseos de abajo. Y dice el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy profundo, porque tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas del cielo. Solamente en la nueva naturaleza podemos entender y discernir estas expresiones, y aún no es tan sencillo. Pero conforme a la palabra de Dios, vamos a dar paso de fe aún en ella. Y agrega un poco más el verso 24 y dice: vestíos del nuevo hombre. Cada uno, cada día, cada misericordia renovada de la mano del Señor, se levanta y decide cuál saco vestir, ¿verdad? Decide qué camisa poner. Decide ponerse el ropaje del viejo hombre, o decide ponerse ya una nueva vestimenta. Y cada día es un lindo desafío para estos pasos. Los que conforme a la palabra de Dios esperamos a Jesús y deseamos lo mejor del cielo, deseamos gozarnos y gloriarnos en Cristo, va a mostrar con qué vestido, con qué ropaje amanecemos. Si nos hemos descuidado, si se nos fue la esperanza y se apocó nuestra fe, entonces va a demostrar también nuestra ropa ese día, con qué vestimos. Y lo más fuerte aquí es como que usted y yo elegimos en este caso. La recomendación es: creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero yo decido en cuál de ella avanzar, cuál camino tomar. Por eso amanecemos de un modo un día y a veces totalmente de otro modo otro día. Y estamos siendo probados, estamos siendo enseñados, estamos siendo instruidos conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Hermoso tema, quizá bastante amplio, quizá muy profundo todavía, pero tiene que ver con una necesidad real para los hijos de Dios que está en carrera en este camino, en este tiempo. O manifiesta claramente que hemos tirado la toalla, como alguien dice, y hemos depuesto nuestra actitud hacia el propósito eterno. Vestíos del nuevo hombre, la vida novedosa en Cristo, la nueva vida en Cristo, la vida resucitada de Cristo en nosotros y sus resultados. Vestíos del nuevo hombre, conforme al propósito de Dios. Dice: en la justicia y santidad de la verdad. Ahí va indicando lo que trae consigo, podemos decir, lo que muestra esta vestimenta del nuevo hombre, o del hombre regenerado. El hombre que reconoció que ha sido limpiado y redimido por Cristo. Y esto va a ser sencillo entender, por lo menos porque es muy diferente al viejo hombre. Es muy opuesto, o lo opuesto al viejo hombre. Romanos 6, vamos a leer esta referencia. Qué hermoso tema, hermano, a pesar de la profundidad que impone estos puntos. Hermosa verdad, quizá muy buen tiempo para tocar todavía
y de la mano del Señor buscar entender a cabalidad, para que podamos entender hacia dónde se dirige la carrera espiritual cristiana. Romanos capítulo 6 y el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí podemos entender un poco más acerca del viejo hombre. Vestidos del nuevo hombre, decía la otra porción. Según la porción de Efesios y también Colosenses dice lo mismo. Y aquí en Romanos 6 dice, sabiendo esto, ya conociendo esto, parecería que no está muy bien claro para muchas vidas, o de repente de un día para otro parece que quedamos un poco ahí a oscuras sobre estos puntos. Pero aquí dice sabiendo, es como que nadie va a poder negar este hecho. Que nuestro viejo hombre, tu viejo hombre, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, mi vida según Adán, la vida no regenerada, la vida sin Cristo todavía, el viejo hombre, fue crucificado con Jesús el Cristo. Dice la palabra de Dios, fue crucificado. Por eso hoy, con toda confianza, podemos elegir vestirnos con podemos decir, vestido o con un ropaje de ornamentos celestiales, con un ropaje único, que no mucho tiene la posibilidad de vestirse. Un modo, una manera única, en donde desde arriba viene una honra, una gloria y un disfrute según Dios. Y especialmente si entendimos con claridad que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto, al parecer, para algunos tiene que ver desde la experiencia del bautismo en agua. Romanos 6 trata de explicar y desarrollar lo que significa bautismo en agua para el creyente. Ese es el punto aquí, en donde el creyente se identifica con Cristo en muerte, sepultura y resurrección. Entonces, para algunos, sus pecados quedan muertos, crucificados en las aguas del bautismo. Y de ahí salen a una vida única. Y creen que después, si vuelven a caer en algún pecado, quiere decir que necesita otra vez volver a pedir salvación o a pedir consideración para que pueda recibir otra vez la nueva vida. Es falta de comprensión, es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo os doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, el que tiene a Cristo en su corazón. Es una novedosa vida completa, eterna y gloriosa. Quizá vamos a tener tiempo, quizás no, para entender un poco más acerca de lo que es quedar fuera de la comunión con el Señor. Y otra cosa es disfrutar de la comunión con el Señor. Como bien la palabra de Dios viene avisando de dos hijos, un hijo en comunión y un hijo fuera de la comunión. Ahí están los dos hijos. Ahí están los hijos que aprendieron a dar paso de fe o los hijos que volvieron atrás, como dice la palabra. Y gracias a Dios, Pablo dice el apóstol, no somos de los que retroceden. Somos de los que toman paso de fe y va para adelante. Volviendo sobre la verdad de nuestro viejo hombre. Conocemos a este viejo hombre. Conocemos su peso nosotros. Conocemos su malicia nosotros. Conocemos con bastante claridad lo que es el hombre viejo. Quizás tenemos menos experiencia
en conocer con claridad lo que es el nuevo hombre. El otro conocemos mejor porque nacimos en ella. El nuevo hombre es como que estamos siendo enseñados y ensayándonos a vivir según el nuevo hombre. Pero estamos en tiempos gloriosos para disfrutar de lo que la palabra de Dios va a ir mostrando. En esta porción es cuando va indicando esto, sobre estos puntos. En el verso 18 para mí es una buena referencia para entender quién es el que aprendió a despojarse del viejo hombre y quién es el que todavía sigue vestido con la vieja naturaleza. Dice el verso 18, y libertados de la esclavitud del pecado sería ahí. Libertados del penoso peso del pecado que nos asedia, dice la palabra. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Un hijo de Dios, una hija de Dios, vive en completa libertad del pecado y manifiesta con claridad su servidumbre a Cristo, su servicio incondicional a Cristo. O todavía manifiesta su atadura del pecado y su falta de dar paso de fe hacia la justicia y la victoria plena en Cristo. Esto va a mostrar, podemos decir, como dice la palabra de Dios, por nuestros frutos, porque por sus frutos lo conoceréis. No podemos abrir el corazón del hombre y decir, este tiene a Jesús, este no tiene, este tiene a Cristo, este no tiene. No podemos decir nosotros. Dios, que conoce los corazones, se encarga de esa parte. Pero sí podemos tener idea y por los resultados podemos decir, este es un hijo de Dios libre. O este es un hijo de Dios esclavo todavía. Si es que hemos experimentado la nueva vida en Cristo. Y así vamos entendiendo conforme a esta porción de la Escritura acerca de la vieja o nueva naturaleza. Y aquí añade un poco más, y podemos leer otra vez Romanos 6, conocemos ampliamente, pero de seguro puede ayudarnos todavía un poco hacia esta dirección, en donde queremos llegar a disfrutar con amplitud, según el consejo de Dios y la libertad que hallamos en su palabra y su maravilloso poder divino. Dice el verso 7, el plan era a fin de que sirvamos más, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí el propósito es en adelante mostrar eso en testimonio. Mostrar en una vida pública ante Dios y ante los hombres. Jesús crecía en sabiduría ante Dios y en sabiduría ante los hombres. Es un poco esa dirección. Dice el verso 9, el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo y manifestamos en vida práctica ese modo de vida cristiano, creemos que también viviremos con Él. Vamos manifestando la vida resucitada de Cristo. El verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Para asegurarnos una firmeza, podemos decir, un paso seguro, firme. Una posición firme, justa, fuerte, suficiente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, tampoco de lo que toman ese paso de fe. Es un camino de libertad completa para gloria eterna. Por eso el verso 18, y libertados del pecado.
libre de pecado. Y dice el verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, y así también nosotros. Así como Él es, así somos nosotros, dice su palabra, ¿verdad? Así como es Jesús. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y conforme a la palabra de Dios, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso vamos a ir un ratito a 2 Corintios 5. Es muy interesante siempre cuando me toca leer de vuelta una porción muy conocida. 2 Corintios 5, dice el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué bien definido. 2 Corintios 5, 13. Voy a tomar nota también de esta hermosa referencia para ayudarnos en el propósito eterno en adelante dentro del plan maravilloso divino. El amor de Cristo, dice el verso 14, nos impulsa, nos obliga cuando miramos el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Romanos 6, 6. Sabiendo, dice, que hemos sido crucificados con Cristo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta es la postura correcta bíblica. Y el verso 15, nos levantamos de ahí, de una posición de muerte en el viejo Adán. Y dice, y por todos murió, para que los que viven, usted y yo hoy, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuántos años el hombre viene trayendo una vida para sí? Y para conocer esta experiencia bíblica, hasta dónde tiene raíz en el corazón de la vida del hombre, podemos preguntarle sus planes para el 2025. ¿Qué espera del 2025? ¿Qué espera este año? Y conforme a la palabra de Dios, hay una cosa que primeramente debe ser. Luego las demás cosas van a ser añadidas. Entonces ahí vamos a entender su plan y vamos a entender su comprensión sobre esta porción de la Escritura. Porque según la palabra de Dios, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermosa declaración bíblica para enseñarnos todavía en estos planes y propósitos. Romanos 6 nuevamente. El verso 10 era la referencia que leímos, comparado con 2 Corintios 5, 15. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nunca más va a volver a muerte. El verso 11. El desafío quizás necesario para nuestro aprendizaje y buena práctica de aquí hacia adelante, y que va a dar los resultados visibles hacia dónde vamos con claridad. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces el verso 6 no es literal a cabalidad, en el sentido de que ya quedamos libres de pecado.
Ya no hay pecado que pueda molestarnos, no en ese sentido. Ha negado la fe si tomó de esa manera. Y al no tener esa comprensión correcta, para algunos la señal de que volvió a pecar es porque perdió su salvación. O seguramente tiene diferentes argumentos. Pero en síntesis, sencillamente, el verso 11 va completando un poco más lo que hizo o debió hacer y no hizo. Así también vosotros, habla de considerarnos muertos a la vieja vida, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como diciendo, rinda a Dios su novedosa vida. Entonces el Hijo de Dios ahí toma la decisión o no toma. Toma la postura correcta o todavía no toma la postura correcta. Ahora, si no llegó a experimentar el nuevo nacimiento, si aparentemente aceptó a Jesús como Señor y Salvador, pero si no fue un arrepentimiento, no hubo obra de la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo, difícilmente que pueda entender estos pasos profundos en este camino. Puede también que por eso no entiende, no discierne y no comprende de lo espiritual. Y cuando le explicamos estos pasos o compartimos estos pasajes, les queda muy difícil entender y menos obedecer. Porque el hombre natural dice no puede, no percibe y no puede. Solamente aquellos que pueden entender que nuestro viejo hombre fue crucificado pueden entender este mensaje. Y puede dar los pasos correctos de considerarse muerto a la vieja naturaleza, a la vieja vida según Adán, y rendirse a Dios bajo la nueva modalidad de vida espiritual en Cristo. El verso 12, para ayudarnos un poco más en estos aspectos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a encontrar vida reinando en Cristo Jesús en completa victoria, libre y bendecidos en el Señor. Pero también vamos a encontrar vidas en pecado en su cuerpo mortal. Dice Juan en su epístola, la semilla de Dios, la simiente de Dios no peca. La novedosa vida en Cristo nosotros no peca. Lo que peca es este viejo hombre, esta vieja naturaleza. Pero la novedosa vida, según Dios en Cristo, no peca, dice la palabra, no puede pecar. Es una naturaleza santa, es la misma vida resucitada de Cristo. Si le damos ocasión, si le damos soltura, va a vivir libre, bendecido y en victoria en todo tiempo. Si vamos entendiendo y comprendiendo el plan y propósito de Dios. Decía el verso 19 para ayudarnos aquí sobre estos puntos, cuando dice nos reine pues, en el verso 12, nos reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el verso 19 es un impulso más, es un apoyo más. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí podemos entender mucho más. Y si todavía nos queda un poco profundo, amplio, que puede ser
¿Por qué no también? El Señor puede ayudarnos, el Señor puede fortalecernos, el Señor puede ayudarnos en todos estos propósitos gloriosos. Las razones del verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No va a tomar más señorío nunca más. Si tomamos los caminos correctos, los pasos correctos, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la maravillosa obra de la gracia de Dios. La sobreabundante gracia de Dios es con nosotros. La bendición completa y plena de Dios en su gracia es con nosotros. Nos queda comprender, nos queda dar paso de fe en ella, nos queda entrenarnos quizás mucho más de lo que nos hemos entrenado hasta aquí, conforme a la palabra de Dios. Aquí siempre me gusta Romanos 12. Romanos 12, 1, 2 y 3. Podemos leer. Muy interesante lo que ahí declara. Cuando llega el momento donde Dios va a aclarar al hombre lo que queda de parte del hombre o la parte humana, cuando nos pide a nosotros ahora dar paso hacia Él, comienza así. Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es servir hoy a la justicia. Haber dejado el camino que no agradaba a Dios. Y no podíamos agradar tampoco a nuestra vieja naturaleza. Ahora estamos bajo una nueva orden, un nuevo plan en Cristo. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, porque el mundo pasa, ¿verdad? Y sus deseos también. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en la primera etapa, quizás me queda entender la segunda y luego la tercera. Ya entendí bastante de la buena voluntad de Dios, ahora me queda entender con más claridad lo que le agrada a Dios. Y mañana lo que perfectamente le agrada. Es su voluntad plena. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces paso de humillación aquí, paso de abajo todavía. Sino que piense de sí con cordura, con una vida ubicada, no desubicada del propósito, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios puso una medida de fe en cada uno. Conforme a esa medida de fe, dar pasos hacia adelante. Esta es la maravillosa verdad de estar libres de pecado y estamos dentro de la justicia, trabajando para la gloria y honra del Señor. Ya con una vida rendida, una vida que comprende el significado de lo que es el viejo hombre que viene de Adán y la nueva vida, la vida del nuevo hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos manifestando, vamos testimoniando la verdad de lo que la palabra de Dios va a mostrarnos o declararnos hacia dónde, en qué manera, en qué propósito. Vamos a ir cerrando por esta noche sobre Colosenses capítulo 3, donde nos habla del mismo enfoque, quizás con otra expresión, con otros términos, va a ayudarnos a tener mayor claridad
sobre la nueva vida, la novedosa vida en Cristo Jesús. Colosenses 3, versos 5 en adelante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esto es, muerto al viejo hombre, ¿verdad? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. No debería decirnos nadie, este es terrenal, este es espiritual. Usted y el Señor, yo y el Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, delante de Él estamos. Delante de Él nos movemos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo le dije sí o le doy todavía el no. Manifiesto lo uno o manifiesto lo otro. No hace falta decir a los hermanos, cuídate porque estoy en mi viejo hombre. Ya se dan cuenta, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Y si estamos en nuestro nuevo hombre, no hace falta decirle al hermano, mira hermano, este es mi nuevo hombre. Ellos ya se dieron cuenta también. Ya tuvieron la información antes de que nosotros hablemos. Porque es una realidad visible, palpable, donde tenemos los resultados, podemos decir, inmediatos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hijo pero en desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Por eso podemos discernir desde lejos y podemos entender, porque todos hemos experimentado de alguna u otra manera el mismo modo de vida. Porque hemos tenido la misma naturaleza antes en cuanto a Adán. Y hoy podemos también discernir con bastante claridad por sus hechos, por sus obras, como dice la palabra, pero también tenemos la misma vida. Podemos decir la misma naturaleza de Cristo. Manifestamos con claridad que estamos unidos a Cristo o estamos fuera de la comunión con el Señor. Ampliamente manifestamos en cualquier momento. Por eso, nuestra respuesta conviene que sea también en sabiduría en esa situación entre hermanos, para que podamos ayudarnos conforme al plan y propósito de Dios. Porque hay una expresión por ahí donde dice que trabajamos para edificación de la iglesia. Y queda ahí quizás porciones para considerar y compartir todavía para que cada uno podamos llevar una vida cristiana cabal, una vida cristiana según Dios y su palabra. Dice el verso 8, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros, esta es la invitación correcta, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Esto es copia, foto de Adán viejo. No mintáis los unos a los otros. Los primeros hermanos le dice a su hermano, salgamos al campo. No le dice, vamos, te voy a matar, ¿verdad? Salgamos al campo. Y ya era para matar. Esa es la vieja naturaleza. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Viejo hombre, ahí bien aclarado lo que leíamos, aquella que fue crucificado con Cristo, nuestro viejo hombre con sus hechos. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y dice el verso 12, en el nombre de Jesús. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor nos dé sabiduría en todo. Dios mediante tendremos otra oportunidad seguro para seguir entendiendo un poco más la importancia y lo que es bueno para edificarnos aquí unos a otros y no tanto para otro propósito. El Señor nos bendice muy ricamente en esta noche, pueda guiarnos siempre hacia buenas obras, nos lleve en paso de obediencia como siempre, como decía en Filipenses 2:12, trabajando en el propósito y la voluntad del Señor, bajo su guía, bajo su dirección, ocupándonos en lo que es bueno, en lo que al Señor le agrada, y preferentemente, como dice la palabra, con temor y temblor. El Señor añada gracia y abundante sabiduría sobre nuestros corazones para nuestro diario vivir en este camino. Y en